Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Me encanta estar contigo y compartir de nuevo esta horita corta, porque el programa se llama Short Time, no lo olvides, un tiempo breve, un tiempo de reflexión, un tiempo de compartir, un tiempo de meditar. Y aunque tú estés trabajando en este momento, no importa, porque puedes seguir haciendo tu faena habitual, pero escuchando la palabra, escuchando los testimonios, nuestras mentes se van renovando y de alguna manera quitamos la mirada de ese afán y la ponemos en el Señor para gloria suya. Bueno, ya sabes que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer, la sintonía que te acerca a Dios, y que pretendemos con este programa hacerte llegar pastores y ministerios de este país. Empezamos por Málaga, pero ya vamos por el mundo mundial, gloria a Dios, y queremos que la iglesia se una conociéndose a través de una entrevista que vamos a hacer hoy. Ahora os diré a quién, os dejo con la intriga. Sabéis que la producción del programa corre a cargo de las Iglesias del Monte, a los cuales le damos un fuerte abrazo, y el Proyecto Vida, que es la que lo realiza, y un servidor, Juan Carlos Segovia, a los pies de Cristo, pues te acompaña en este rato de debate y de entrevista. Bueno, una cosa muy importante que siempre lo digo, pero no es baladí, que el programa está respaldado por la Fraternidad de Pastores de la ciudad de Málaga y también por el Consejo Evangélico Provincial de la ciudad. Son dos partes importantes de la iglesia, son dos respaldos importantes que tenemos en esta ciudad y nos sentimos honrados de que tanto el programa como la emisora están respaldadas por ello. Muy bien, pues sin más dilación, queremos presentaros al invitado de hoy, es Antonio del Valle. Antonio, Muy, bienvenido. muy buenos días, saludos a todos Me los encanta. videntes, televidentes y los radio oyentes. Todos los entes, ¿no? Bueno, él es un hombre muy querido por mí, amigo, y hemos tenido tiempo de conversar, de compartir, que sepáis que es la primera persona en la mañana con la quien hablo, porque envié un devocional cortito. Antes era incluso más temprano, a las 6 y pico. Yo me despertaba a las 6 y a las 6:30 estaba ya a camino de la iglesia. Pum, ya estaba Antonio del Valle enviando el devocional. Y te digo, Antonio, me ha hablado en muchísimas ocasiones el Espíritu Santo a través de esos mensajes. Ujú. Bueno, yo procuro de hacerlo cortito, conciso, para ponerlo interesante y que se lea, porque hoy te mandan muchísimas cosas, largas letanías, y no disponemos del tiempo necesario para pararnos a hacerle caso a todo lo que recibimos a todos los medios. Esa es la realidad. Si tenemos prioridades en nuestra vida, pues no podemos atender prácticamente a mucho. Por eso me encanta tu programa Short Time, porque es cortito, es preciso y va directamente al grano, y es algo que se puede ver porque es muy dinámico y no te quita tiempo, o sea, no, sino te añade riqueza. La Qué verdad bueno. que Bueno, tengo que aclarar una cosa, porque Antonio está hablando de los short time cortitos y tú dirás, pero ese programa dura una hora. Es que esto es short time radio y el otro son los short time originales que duran un minuto, minuto y medio, donde pongo un pensamiento. Es más, os voy a decir el secreto. No hay nada preparado. Voy con mi mujer, paseamos, voy con mis padres, vamos a lo que sea. Veo un lugar bonito, me paro y digo, Señor, háblame. Y automáticamente grabo. O sea, no hay más misterio, más preparación, no hay un tema y luego pues lo edito y lo acorto y eso es lo que queda como resultado. O sea que podéis saber que es la pura obra del Espíritu Santo y que poco estorbo yo y poco ensucio yo ahí. Gloria al Señor. es, es así, hermano. La verdad que es el Espíritu Santo el que pone el mensaje, el que hace que sea breve también y sea preciso. Muchas veces tenemos la dificultad de que sea breve, Sí. porque nos gusta extenderlo, pero la dificultad en compartir un mensaje así es en la brevedad que tienes que compartirlo para que llegue y el interesado pues sea edificado, porque en pocas palabras. Así es más, tengo que decir que el programa Short Time tiene ya 5 años, 5 temporadas, y cuando empecé me prometí que duraría un minuto, pero no era capaz de bajar de los 5. No era capaz de bajar de los 5. Ahí están las primeras temporadas, 5, 6, 7 minutos. Y un cuñado mío me decía, me has traicionado, Juan Carlos. Digo, ¿cómo? Dice, me dijiste que iban a durar un minuto y duran más de 5. Y yo, ¿cómo lo hago, Señor? ¿Cómo lo hago? Y tengo que reconocer que el Señor me ha ido enseñando a ser breve. Como decía Quevedo, lo bueno, si breve, 2 veces bueno, ¿no? Pues, Amén, amén. pues ahí estamos para la gloria de Dios. Bueno, Antonio
que nos vamos a centrar en él. Él es pastor de la Iglesia Evangélica en Mijas Costa, una Así iglesia pequeñita, muy hermosa. He estado en alguna ocasión y he tenido el privilegio de compartir con él y con mis hermanos allí en aquel lugar. Obra de Dios muy buena. Y lo que queremos, Antonio, es conocerte, porque la verdad es que te parece a Ernest Hemingway, con la barba blanca y el jersey en negro, parece un náufrago en el mar. Gloria a Dios. Y eso muestra sabiduría y experiencia. Bueno, a mí lo primero que me produce curiosidad es tu apellido. Antonio del Valle. Eso suena muy, muy narrativo, muy literario, ¿no? Pues sí, sí, la verdad que sí. Y todos procedemos de un pueblecito muy pequeño, la mayoría de los del Valle que somos, pues, de un pueblecito muy pequeño de la provincia de Málaga, que está ya lindando con Cádiz, se llama Montecorto, que, bueno, como referencia, casi todo el mundo conoce a Grazalema. Grazalema es de Cádiz, pues a 3 kilómetros aéreos está Montecorto, y de allí proceden todos los del Valle. Mi padre se llamaba Antonio del Valle, Ujú. y mis abuelos igual. En el colegio, ¿qué tal? Bueno, en el colegio bien, yo empecé el colegio en el campo, venía, no sé si es la palabra correcta, venía un recovero. Recovero era un hombre que venía, pues, cambiando cosas. Él, a lo mejor, pues, traía patatas, cosas y tal, y se llevaba gallinas, se llevaba huevos, y este hombre, pues, dedicaba como 1 hora a la semana cuando venía y nos enseñaba caligrafía y a escribir, hasta la edad que yo me fui a Ronda. Yo me fui a Ronda con 8 años y el colegio lo empecé con 8 años. El colegio normal. Hasta que mi padre ya pudo y entré en un internado, en un colegio salesianos, Ah, y pues estuve hasta que me fui a Alemania. Hasta que bueno. ya, Y me imagino que tu niñez, al tener un padre ausente, lo echaste de menos, porque pues antes no había WhatsApp para hablar, ni había nada, ¿no? por supuesto que lo echaba de menos. Mi padre procuraba venir una vez al año y cuando venía, pues venía por largo tiempo. A veces, pues se quedaba hasta 3 meses, porque como trabajaba por temporada en dos empresas, antes de empezar en el hospital a trabajar, pues resulta de que se quedaba mucho tiempo. Entre otras cosas, en el tiempo que estuvo en Alemania, compró un cortijo que está allí al lado de Ronda, un cortijo grande, y su vida pues era hacer cosas en el cortijo, lo tenía a medias con personas y tal, y lo echaba mucho de menos. Pero cuando venía pasaba tiempo de calidad con él, la verdad. Ujú. Se pasaba mucho tiempo de calidad con él. Compensaba un poquito toda tu falta Pues en esos tiempos, ¿no? sí, fue un padre muy amoroso, un padre, entre comillas, permisivo. Mi madre no era tan permisiva, pero claro, mi padre decía, si lo veo una vez al año, ¿qué? ¿Entiendes? Es como los abuelos. Si me Sí, lo trae una vez a exactamente. la Ahora semana, me pues le quedo doy lo como que mi me padre pidan. abuelo. Exactamente. Como yo soy de mi hija pequeña que tiene 4 años, más o menos. Claro, claro. Qué bien. Bueno, entonces, bueno, llega la adolescencia y según cuentas, tiras para Alemania. ¿No fue un choque muy fuerte un tiempo como la adolescencia donde uno está buscando su identidad, quizás está uno rebelde, no entiende el por qué? Y ahora, además de eso, tienes que irte a un sitio extraño, en una lengua incomprensible. ¿Qué te supuso ese cambio tan radical? Porque fuisteis todo, tu madre con tus 3 hermanos, ¿no? Para Sí. Alemania. Mi ¿Qué, madre qué? se adelantó, mi madre se adelantó con mi hermano pequeño como 2 años antes, y después fuimos mi hermano segundo y yo, que estábamos juntos en el internado. Ajá. Y resulta de que, claro, mi padre me llevó bajo unas condiciones, porque lo que yo quería era ganar dinero y trabajar. Y cuando llegué allí, pues, aparte de lo que tú comentas, de estar en un país totalmente extraño, con un idioma que es incomprensible, con unas costumbres que para mí eran horribles, acostumbrado a tener una vida abierta, a verte más bien ya metido en casa siempre, no es una vida callejera como la que yo tenía, Claro. pues es un gran shock para un adolescente. Claro, la adolescencia en mi tiempo no es como hoy. Por otra parte, no existían medios como hoy, internet ni nada de esto, sino que allí todo era alemán. Y me acuerdo que una vez a la semana, desde Múnich, había una radio española que emitía un programa que duraba 20 minutos en español y estábamos todos atentos a la radio para escucharlo. O sea,
horrible. Pero fui como engañado, porque mi padre dice, yo te voy a poner allí para que gane dinero. Pero claro, mi padre lo tenía bien entendido, él quería eso, pero primeramente era lo primero. Mi padre dice, mira, primeramente tienes que aprender alemán y después ir a la fábrica que tú quieras. Y cuando terminé los 9 meses de alemán, me dice, bueno, ahora te voy a dar algo que nadie te pueda robar ni quitar, y es un oficio. Ujú. Entonces, tienes que aprender un oficio. Yo, por mi proceder, no pude y lo aprendí ya de mayor. Estando ustedes ahí en España, pues ya tuve que estudiar y yo quiero que ustedes lo hagáis, porque yo sé el antes y el después. Y aquí te van a respetar por lo que tú eres y no es por tu apariencia, porque eres dicharachero español, o aunque mi apariencia engañaba mucho. Sí, Pero no, yo no, tú pareces como nórdico, ¿eh? español, imagínate, en alemán. Bueno, entonces, ¿te supuso el aprender alemán en 9 meses? Bueno, yo llevo toda la vida estudiando inglés y todavía no hablo inglés bien. Me imagino que 9 meses de alemán cortito estarían, ¿no? Bueno, fueron intensos, pero muy cortos. ¿Por qué? Porque la profesora era una profesora argentina, hablaba en español, y automáticamente yo pues tenía en la clase españoles y mi padre pues lo primero que hizo después de algunas semanas fue decirme, mira, amistades españolas, no. De hecho, él nos hablaba alemán en casa y dice, aquí todo el mundo habla alemán. Luego más tarde, cuando ya entre nosotros hablábamos alemán, me prohibió hablar alemán y me dice, acá se habla español en casa. Pero Pero resulta de que, claro, pues que todo automáticamente, de hecho, hoy con mis hermanos aún, pues hablo alemán. El tema ¿Ah, de sí? cosas técnicas, sí, sí, cuando hablamos de cosas técnicas, utilizamos términos alemanes. Sí, porque, claro, ellos aprendieron, mi hermano pequeño llegó a ser aprendiz mío, cuando yo fui maestro de taller, él lo coloqué conmigo y entonces yo fui su jefe de taller, su maestro que le enseñó, aparte de la teoría en el colegio. ¿Y tus mejores amigos entonces qué son, alemanes o Sí, españoles? en Alemania fueron alemanes. Solamente tenía un compañero que era un compañero de trabajo español, pero hablábamos siempre alemán con él. O sea, siempre hablaba alemán, él por inercia, ¿no? Y resulta de que son alemanes. De hecho, todavía conservo amistades alemanas, amigos alemanes, que, que uno que se parece totalmente a mí. Y hablo muy frecuentemente con él, nos visitan, hemos hecho intercambio de niños en épocas de colegio y la verdad que mantengo muy buena relación con él. ¿Y Sí. cuánto tiempo estuviste allí en Alemania? ¿Desde los 15 hasta qué edad? Pues aproximadamente fueron unos 16 años. Sí, 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 sí. O sea, Y, y, que y los entonces, primeros 15 años en España y los siguientes 15 años en Alemania. sí, 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 Madre mía. así fue, así fue. Y bueno, entonces me imagino que te echaría allí una novia, ¿no? Bueno, Porque, ¿cómo, posibilidades muchas. cómo Y son los alemanes? claro, en una ocasión, pues mi padre en la cocina, pues había una aprendiza alemana, que claro, nosotros pues solíamos salir juntos entre los jóvenes porque era un sitio, un lugar, es en Frankfurt, pero Ah, vivimos en un barrio donde estaba este hospital del Estado, Hospital del Espíritu Santo, que se llama todavía. Y allí fue donde nacieron mis dos primeros hijos. Pero resulta de que sí, había una aprendiza y que solíamos salir juntos a las discotecas y tal. Y un día, pues, se le ocurrió decirle a mi padre, suegro. Bueno, cuando mi padre llegó a casa, me dice, jamás una alemana, nunca una alemana, porque si te casas con una alemana ya no te vendrá nunca a España. Fíjate, y me vine antes que él. Pero, pero bueno, entonces yo era en ese aspecto era obediente. Y de hecho me fue bien en mi vida porque siempre, siempre obedecí a mi padre. Siempre lo obedecí. Y siempre lo honré, ¿no? Y resulta de que, bueno, pues me echó una bronca enorme de tal manera que, que rompimos relaciones y tal. Y al final, pues terminé casado con una gallega. Me casé en Alemania, una española de Galicia. Sí, anda. me ¿Y casé cómo la allí. conociste? ¿Allí en el trabajo o...? Pues no, no, precisamente con el primo de ella, que estábamos en contacto con esta alemana, que al final es el primo de mi primera esposa, terminó casándose con esta alemana, pues íbamos por ahí y en una piscina de verano, pues
la conocimos y este primo de ella pues se avergonzaba mucho de que estaba en Alemania y no quería contacto con la familia. Y entonces la saludamos, que estaban en el césped de la piscina, y yo provoqué una segunda pasada por allí, porque en la piscina pues, había un puesto de salchichas, y dije, vamos a comer una salchicha. Y venía hablándole hasta que tropezamos con el grupo y estaba allí la prima de él, y entonces pues aquella noche ya quedamos. O sea, Y fue un flechazo, ¿no? un flechazo, y en 1 año y medio nos casamos. Sí, Ajá. sí, sí. Pero de momento del señor no había gran cosa, ¿no? Todo era en plano natural Todo, y... Ajá, y había algo en mí de pequeñito, de bebé, que yo tenía temor de Dios donde mira, y por eso siempre diré, llenándome la boca, de que fui escogido desde el vientre de mi madre. Yo me acuerdo de estar gateando, de gatear, y ponerme de pie sobre un arriate de flores y admirar la puesta de sol. Y me llenaba de tal manera que me fundía. Ujú. En Ronda, siendo pequeño, tendría como unos 7, 8 años, recién venido a Ronda, pues vinieron unos misioneros argentinos y estuvieron predicando en una Ajá. plaza, y se me iba el alma escuchando. No me acuerdo lo que decían, pero era el Espíritu Santo, de tal manera que me quería ir con ellos. Me quería ir con ellos. Qué bueno. Escuchaba la palabra y me fundía. Sí, O sea, esa inquietud siempre estuvo en tu corazón, sí. porque tus padres me imagino que serían de misa, quizás, ¿no? Y No eran tan no practicantes. eran, ¿no? No eran tan practicantes. De hecho, yo bauticé a mis 2 primeros hijos. Fueron bautizados en Ujú. la institución católica, y el sacerdote que los bautizó, que fue el que también me casó, pues resulta de que me desaconsejó que bautizara a mis hijos. Me dice, mira, yo no he dicho nada, pero en la Biblia no dice en ningún lugar donde se pueden bautizar a niños. Bueno, Años más tarde me enteré de que lo echaron de la institución católica y que se fue de misionero a África. Y perdí el contacto con él, pero era un hombre carismático y me encantaba, me qué encantaba. fuerte, qué fuerte. Eso es interesante. Bueno, y allí en Alemania que el luteranismo se mueve mucho, ¿allí tuviste un encuentro con Cristo o fue aquí en España ya una vez que viniste? Pues bueno, fue en España. A mí, yo visitaba, no iba a misa, pero siempre cuando veía algún templo, pues entraba dentro y me causaba impresión el no ver imágenes. Y claro, allí la mayoría son luteranos. Luego ahí está la Iglesia Evangélica Libre, que es como aquí en España, Ujú. y entonces pues la mayoría son evangélicos, ¿no? Entonces pues me impactaban los templos pues sin imágenes y esto, pues yo decía, Dios mío, ¿y cómo se alegraron aquí dentro, no? Porque claro, yo venía de un colegio salesiano, de ser monaguillo, Claro. de beberme el vino del cura, de salir en la procesión de la Virgen de la Virgen, como es la patrona de los salesianos, se me ha olvidado ya, pero eh, iba en la procesión con ella, cantábamos en el coro y tuve experiencias, no con el Señor, por supuesto, pero eh, para reírme, y me zumbaron, me pegaron porque hacía de todo tipo de gamberrada en el internado también. O sea, O sea que tú, pasé más de una noche en enfermería porque un cura me partió la nariz. O sea, vaya, eso no está justificado tampoco, Antonio. pero bueno, Eran otros tiempos, ¿no? eran otros tiempos, sí, eran otros tiempos. Bueno, eso es señal de inteligencia, Antonio. Esa trastada es señal de inteligencia. Bueno, entonces, ¿qué pasó en Alemania? Ya te instala tu mujer, vienen los niños, te pone a trabajar. Me imagino que una casa, yo no sé si allí Claro, todo el mundo bueno, vive en casas de alquileres, yo porque vivía todo es muy en una caro. casa de alquiler hasta que me casé, vivía con mis padres, me fui a una casa de alquiler. Mi mujer trabajaba de cajera en un supermercado, que ahí fue donde la conocí. Entonces, pues ella continuó trabajando y yo trabajando en mi trabajo. Y entonces, pues teníamos un piso alquilado, lo fuimos a una ciudad dormitorio que estaba a 8 kilómetros de la ciudad de Frankfurt. Y entonces, pues bueno, pues nacieron mis hijos, mis 2 hijos mayores, y la verdad que, bueno, pues tuvimos una vida intensa en todos los aspectos. Vivíamos como alemanes, nos adaptamos como los alemanes, y la verdad que no tuve nunca una experiencia con el Señor en Alemania. Ujú. Más tarde, cuando yo regreso a Alemania, no sé si llegasteis a oír o conocer al Reinhard Bonker,
un evangelista alemán que tenía el ministerio para África, muy conocido, un hombre que ha levantado muertos, un hombre bueno, pues, en fin, el Señor ha hecho muchos milagros. Reinhard Bonke, Ajá. Fuego para África. Entonces el hombre tenía el ministerio en África y me impactaba, yo veía programas de él, el hombre ya partió con el Señor, ha partido con el Señor, no hace mucho tiempo, no hace, puede hacer meses que partió con el Señor. Entonces, pues fui a una obra de él en Frankfurt y resulta de que era una obra toda llena de negros. Entraba allí y digo, parece que estoy en África. Había cientos y una obra enorme, ¿no? Él traía a los negros de África, los formaba y se los llevaba a África, ingenieros, arquitectos, y hizo una obra espléndida, hasta el día de hoy perdura, ¿no? Y entonces, pues, se me acercó alguien allí en esa congregación, y entre ellos un pastor. Y el pastor me dice, ¿y tú? ¿Y cómo es que habla también en alemán? Si eres español, viene de España. Le digo, pues mira, yo estuve en Alemania, aquí en Frankfurt estudié y tal. Y me dice, ¿dónde vivías? Le digo, pues mira, yo vivía en esta ciudad, vivía en Steinbach-Taunus, una ciudad dormitorio y tal. Y dice, hombre, ahí vivía yo también y ahí sigo viviendo. Madre mía. Y le digo, y me dice él, ¿y cuándo te convertiste al Señor? Le dije, mira, yo me convertí en abril de 1985 en España. Y me dice, pues la verdad que te voy a decir una cosa. El hombre empezó a llorar y me dice, eres el primer fruto que veo de Steinbach, de mis oraciones, de Steinbach-Taunus, de mis oraciones. Y estoy seguro que el Señor te ha puesto aquí para que yo no desmaye en mi oración, porque yo oraba para que la gente de Steinbach se convirtiera, para que se convirtiera al menos uno. Y hoy, dice, yo estoy orando al Señor, y hoy tú has venido a decirme que vivías en Steinbach, Qué en el fiel. tiempo que yo seguía y estaba orando, ¿no? Qué Pues, fiel es el Señor, ¿eh? Que pues responde y nos sorprende, porque fíjate tú, sí, sí, que habrá ciudad en Alemania y eso además es una ciudad dormitorio, o sea que pues y sí, yo era la primera vez en mi vida que la escuchaba sí, cuando me pues lo sí, has dicho. sí, Yo conozco a Dietrich Bonhoeffer, bueno, conozco, he leído libros, es muy famoso sí, Dietrich, que en el tiempo del bueno, Tercer Reich, pues estando en Estados Unidos volvió a Alemania y dijo, yo tengo que estar con los alemanes y ahí murió en una cárcel pues sí. por Hitler. Bueno, entonces vuelves para España. ¿A dónde vuelves? ¿A tu Ronda querida Pues no vuelvo a Ronda. No vuelvo a Ronda porque me compré un piso en Fuengirola, Mm. porque yo vine a Alemania, yo vine de Alemania ya con un trabajo, trabajando en la FOR aquí, fijo, me hicieron fijo porque en unas vacaciones hice unas pruebas y ya me dijeron, mira, te vienes y te quedas. Y yo tenía un dilema. O me quedaba en Alemania para siempre, mis hijos iban al colegio, mis hijos, y ya no regresaba porque no quería retirarlos del colegio, o me venía en la tierna infancia de ellos, 2 y 3 años que tenían, me venía a España y ellos empezaban el colegio aquí y entonces pues ya pues busqué la vía y yo dije, bueno, pues es el tiempo de irme y nos vamos. Ujú. Hacemos todo y nos vamos. De tal manera que bueno, también coincidió porque, claro, yo no hice el servicio militar en la práctica, en teoría sí. En teoría lo hice en San Sebastián, aunque yo solamente pasé por San Sebastián una vez. Pero Franco, en aquel entonces, decía que si yo me quedaba hasta los 28 años de edad, desde mi edad de servicio militar hasta los 28, ingresando divisas en España, no hacía falta que hiciese el servicio militar. De tal manera que yo era un militar en Alemania, tenía que pedir permiso cuando venía a España en el consulado español, cuando venía a España de vacaciones, tuve que pedir permiso cuando me casé, también en el consulado, y un alto mando de Santander, pues el hombre pues autorizaba que viniera de vacaciones y que me casara y todo, ¿no? De tal manera que cuando cumplí justo los 28 años, me vine para España. Se dio todo y ya digo, me voy para España. Y me vine a España en las Navidades de 1984. Ajá. Navidad de 1984, llego a España y bueno, pues en pocos meses descubrí que España no era la misma viniendo de vacaciones que, Viviendo. pues, viviendo aquí. La mentalidad mía chocaba muchísimo con la mentalidad española.
los españoles era mañana, mañana, y yo pues tenía una seriedad, en el cumplimiento de mi trabajo, venía un cliente y no se podía llevar su vehículo, y yo eso pues lo sufría, bueno, lo sufría de tal manera que incluso pues llegué a enfermar de la piel, me tragaba todos los problemas, me comí todos mis dientes, se me fue el esmalte y en pocos meses me quedé sin dientes en la El boca. estrés, ¿no? El estrés y el agobio, El ¿no? estrés del agobio de no poder cumplir seriamente. De tal manera que, bueno, pues me preparé todo para irme a Alemania de nuevo. Ajá. Me iba a Alemania. Me iba a Alemania porque yo a mi mujer me la encontraba llorando aquí en casa cuando venía, porque los niños iban a la guardería, todavía no tenían edad escolar, mis dos niños, y preparaba, digamos, el paquete todo y me voy a Alemania. Porque en Alemania tenía mi puesto de trabajo fijo y libre. O sea, de hecho mi jefe no me quería dejar venir. Y sucedió de que justo en esa época, a finales de marzo, como estamos ahora en el mes de marzo, primeros de abril, pues me hablaron del Señor. ¿Cómo fue? Una prima mía, una prima hermana, que es hermana también en la fe, pues tenía una peluquería y entonces fui a la peluquería que estaba al lado de mi casa y empezó a pelarme cuando tenía pelo, evidentemente. Y estaba allí su novio y los dos pues se congregaban y eran cristianos. Y entonces se marcaron la meta de predicarme el Evangelio. Bueno, me predicaron el Evangelio de tal manera que yo pues pensé que salía airoso. Yo decía, bueno, yo estando en un colegio salesiano y tal, pues, me va a contar tú a mí de cosas de... Bueno, pero hablaban de una manera que me parecía muy rara. De tal manera que me invitaron a la Plaza de la Constitución de Fuengirola, porque los cristianos se ponían allí los sábados para predicar el Evangelio con un altavoz, una guitarra, un grupo de la iglesia pequeñito. Y estaban allí predicando el Evangelio y fui 2 sábados allí, a la Plaza de la Constitución. Y en el segundo sábado estaba el pastor predicando y yo estaba enfrente con mi cigarrillo fumando, porque fui un fumador aférrimo. Y, y en un arrebato, pues estaba hablando de los que no entrarían en el reino de los cielos, el Apocalipsis, ni los borrachos y tal. Y en un arrebato dije, y ni los que fuman entrarán en el reino de los cielos. Y en ese momento se me cayó el cigarro de la mano. Entré en un temblor, me levanté, mi prima estaba enfrente, yo estaba sentado de espectador y se dio cuenta. Y cuando terminó la reunión me dice, Antonio, ¿qué pasa? Digo, que de verdad que me ha impactado bastante la predicación, pero eso fue lo que me hizo bastante meña. De tal manera que yo dejé el tabaco, lo dejé después de estar fumando muchísimo, justo unas semanas después, y yo en mi testimonio siempre he dicho que el Espíritu Santo me prohibió fumar. De tal manera que si yo tomo un cigarro de nuevo, me voy al infierno. Algunos hermanos pues se zarjaban la vestidura. Digo, es una prohibición personal. Si tú tienes libertad para fumar, fuma, pero yo no puedo. Después me he encontrado hermanos fumando en lo secreto, siendo pastor, y cuando me veían tiraban el cigarro al suelo. Pero, por favor, te permite fumar delante del Dios Todopoderoso y delante de mí tiras el cigarro, por favor. Claro. Soy que Dios. Es la hipocresía que todos tenemos, ¿no? De que Sí, no somos conscientes a veces de que Dios es nos ve cierto. y un hermano. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y entonces, ¿y tu mujer también fue impactada por el Evangelio? Sí, ¿Ese mismo día también? en la Plaza de la Constitución, en ese mismo día también. Nosotros fuimos después a un culto, un miércoles en un estudio, Ujú. donde estaba predicando Sergio Sánchez Garrido, el que tiene Sí, lo el, conozco. Tiene un programa de radio también en Radio Amanecer. estaba predicando él en ese estudio, traía un estudio bíblico estaba hablando de asuntos morales y bueno, pues habló de lo que dice la Biblia en contra de la homosexualidad, de la inmoralidad y tal. Y mi prima me dice, tú apunta todas las preguntas que tengas y después al final puedes preguntar. De tal manera que Sergio, cuando estaba predicando en este miércoles famoso, pues estaba dando sistemáticamente respuesta a cada una de mis preguntas en la predicación. De Ujú. tal manera que cuando terminó el estudio,
mi prima que estaba sentada a mi lado me daba con el codo y me decía, pregunta, pregunta. Y yo tenía el papel metido en el bolsillo, arrugándolo, arrugando el papel cada vez más. Decía, no voy a preguntar nada. Me parecía, claro, por otra parte no era sospechoso porque, claro, si en un culto pasa algo, igual me conoce ella, pero las preguntas solamente las conocía yo. Claro. Mi prima no conocía nada. Me vi descubierto, Juan Carlos, me vi totalmente descubierto. Y ahí fue donde digo, aquí pasa algo. Al domingo siguiente di el paso adelante y el paso famoso que se da y acepté al Señor, pero no fue hasta el domingo por la noche en mi casa, en mi dormitorio, junto con mi esposa, donde hicimos la entrega al Señor. Al lado del dormitorio nos agarramos de la mano y sopesamos fríamente como alemán, como con mente alemana decía, ¿qué me ofrece el mundo? ¿Qué me ofrece Dios? Y todo eran cosas positivas, las cosas del Señor. Sí, en el mundo tendréis aflicción, pero no olvidaros de que yo he vencido al mundo. Ujú. Y estaba dispuesto a pasar con todo. Dije, Señor, estoy dispuesto a estar toda mi vida contigo. Ahí fue donde me entregué. El 15 de abril de 1985 por la noche. Uy, Puede haber y- pasado pues, por las procesiones de Ronda, porque el fin de semana anterior fue Semana Santa y me fui a las procesiones de Ronda a ver las procesiones para buscar, porque estaba buscando y veía como el Padre Jesús, una procesión que sale desde los más hondos de Ronda hasta arriba, pues estaban los costaleros debajo del trono pasándolo y llevaban cadenas. Y uno le decía a otro, oye, pásame el porro, pásame, y yo decía, Dios mío, qué y este fuerte. mando. Y bueno, fueron muchas cosas las que convencieron para que el Señor se hiciera el encontradizo. Yo dije que sí, pero el Señor me empujó. O sea, no me, hermano, te lo digo, no tengo mérito ninguno, porque no hay quien busque a Dios, lo sabes tú, ¿no? Y el Señor produjo todo para que en el momento que Él tenía predestinado, desde antes de que yo existiera, pues yo le conociese. Y entonces, pues ahí me agarré. Si yo llegase a ver en aquel entonces por donde tenía que pasar hasta el día de hoy, posiblemente hubiese tirado la toalla. Pero vinieron muchas cosas, ¿no? Pero siempre el Señor estuvo a la altura. Y todo lo que pasó fue para agarrarme y aferrarme más a Él. Sí. Qué bueno. A mí me pasó lo mismo. Yo me entregué al Señor 4 años después, en el 89, en verano del 89, y fueron duros los primeros años. Y alguien me explicó, cuanto más alto es un edificio, más profundo tienen que ser las Los vigas. cielos, Y eso hace falta excavar y excavar y excavar. Por eso normalmente los primeros años uno todavía tiene que estar pagando las consecuencias de las malas acciones del pasado, ¿no? De cierto, todo lo que uno ha hecho mal, aunque Dios te perdona, ¿no? Pero cierto. cuando ya está bien hecho el boquete y Dios empieza a edificar los cimientos, todo empieza a ir de una manera más rápida, más ágil, que al principio siempre cuesta y he pasado también situaciones muy complicadas, muy duras, que decía, como algunos dicen, dice, pues si me va peor desde que estoy con el Señor. No, Sí, cierto. no es que te va peor, Mm. es que ahora hay un añadido, un extra, pero el Señor te da una paz, te da un gozo que no puede explicarse y nos ayuda a seguir adelante. Si no hubiéramos dejado todos los caminos el Sí. primer día, ¿no? Un hermano pastor de Málaga, que es conocido tuyo también, pues le dije en una ocasión, oye, ¿cómo te encuentras? Y me decía él, estoy diciéndole al Señor que no quiero tanto gozo. Un gozo poco gozo. Pues dice la palabra tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas provincias, no tanto gozo. Pues la verdad que sí. En el 2008, pues mi mujer falleció de cáncer de estómago Vaya, muy agresivo. Se operó en el 2015, 2005, perdón, y le quitaron prácticamente el estómago completo. Y vaya. fueron años de mucho sufrimiento. Ahí fue donde prácticamente yo conocí a mi mujer de verdad. Había momentos donde yo estaba con ella y me sentía inmundo. Había tal santidad y tal presencia del Espíritu Santo que ya digo, pues la conocí de verdad en ese tiempo. Y bueno, pues el Señor se la llevó. ¿Con qué edad, Antonio? ¿Con qué edad se la Ella llevó? tenía 50 y poco años, 51 o 52. Ujú. Y resulta bueno, pues ya teníamos el pequeño, ya teníamos mi hijo Samuel tenía 15 años cuando ella falleció.
que Samuel nació aquí en España. Y bueno, pues pasamos un tiempo muy duro, pero un tiempo muy enriquecedor, porque el Señor nos edificó muchísimo como familia, comunidad, con mis hijos. Y bueno, pues fueron sucediendo milagros tras milagros, de tal manera que, bueno, pues llegó el día que la tuve que entregar al Señor. Y me despedí de ella en toda regla, porque tenía su cabeza perfectamente, ¿no? Y fue ahí en el hospital clínico. Y bueno, pues ya digo, fue un tiempo duro. Y luego, pues, el Señor, estuve enfadado una semana, lo tengo que decir, muy enfadado con el Señor. Y una noche se me presentó el Señor y dice, hombre, tienes derecho a enfadarte conmigo, porque claro, si eres hijo, un hijo se enfada con su padre. Los que no tienen derechos son los que no me conocen. Qué bueno. Y la verdad bueno, pues y le dije, Señor, cuando esté contigo me vas a explicar, me vas a dar explicaciones. Una semana más tarde le estaba pidiendo perdón y decir, Señor, ¿qué explicaciones te voy a pedir yo a ti cuando yo soy polvo y ceniza? ¿Qué te voy a pedir yo a ti? Y el Señor ha sido fiel, porque en el 2010 me volví a casar. Me casé en el 2010, o sea que ahora en octubre hará 11 años que me volví a casar. Y pues tengo 2 hijas preciosas de este segundo matrimonio y que las adoro, y sobre todo mi pequeña Rebeca, que tiene 4 años. Mi mujer es más joven que yo, como 30 años más joven que yo. Y la verdad que el Señor me ha dado una segunda oportunidad. Y el Señor me decía, mira, yo soy soberano y cuando el fruto está maduro, yo alargo la mano y me lo llevo. Pero a ti te queda todavía un hervor. Y estoy todavía un poco verde. Aunque tengo 65 años, por las misericordias de Dios estoy aquí, porque tengo que seguir siendo perfeccionado, hermano. Qué Y es bueno. la realidad. Me encanta tu humildad. Y la humildad no es falsa modestia, es ser Sí, consciente de la realidad. Eso es humildad. pues sí, pues sí. Qué bueno. Gloria a Dios. Pues si a ti te falta un hervor, a mí me falta todavía empezar a calentar agua. ¿Qué te iba a decir? Oye, y sí, a tu mujer la conozco, es una Sí, bellísima persona y sí. muy guapa también. Tus niños, toda tu familia son una bendición. Y el tema pastoral, ¿cómo surgió? Eh, 1995, pues en aquel entonces, en la obra a la que yo servía, porque yo a los 3 meses de estar convertido empecé a trabajar para el Señor. Me involucré en la escuela dominical y desde ahí hasta prácticamente desde el año 85 hasta el 95 estuve de lleno en la escuela dominical. Tomé el control de la escuela dominical y mi enfoque fue la escuela dominical. Y ahí aprendí mucho, sembré muchísimo y he visto muchos resultados, lo digo para la gloria del Señor, y fue uno de mis mejores tiempos, porque me regalaba, me encantaban los niños, me encanta hasta el día de hoy la enseñanza, y entonces pues de verdad que el Señor me edificó muchísimo ahí, hasta que llegó el tiempo de que el apóstol de la obra pues me dice, tienes que pasar ya a otro tipo a de otro trabajo en nivel. la obra. Sí. Y entonces, pues, en 1995, pues me nombraron pastor de la obra, con, con otro pastor, fui copastor porque la obra había crecido muchísimo, y entonces, pues, éramos ya tocando casi los 300 miembros, y entonces, pues, claro, fui nombrado pastor, y desde entonces, pues, estuve pastoreando esa obra hasta hace pues 10 años, 10 años, Ajá. hace 10 años, hasta el 2010. O sea, estuviste desde el principio del ministerio trabajando en Málaga, ¿no? Exactamente. De pastor. En Fuengirola, pero fue en Girola, Ah, fue en fue en Girona. Fuengirola, ahora fue en Girola. Y luego que Sergio también, Sergio Sánchez Garrido formó parte de esa obra. Él Ah, fue ahora ahí antes que bien, yo. bien. No lo sabía. Entonces, estuvimos sirviendo ahí y salí en el 2010 y el Señor me llamó a
abrir una nueva obra y entonces empecé una nueva obra prácticamente de cero y ahí somos un grupito muy querido para mí y son pues son mi familia, en el cual pues tengo una dedicación total porque, hombre, la iglesia es algo muy importante para el Señor. Y yo pienso de que, bueno, pues con temor y temblor, pues estoy ahí sirviendo al Señor, sirviendo y haciendo su voluntad, haciendo su voluntad. El pastor de las ovejas es Él, ¿eh? Amén. Como yo digo, nosotros somos los perros pastores, que el Señor dice, cuidado aquella Exactamente. oveja, y Y nosotros vamos por... yo soy el perro pastor alemán. Yo soy más boquerón. Bueno, estamos terminando, Antonio. Pues Me sí, está encantando tu historia. Me están ganando ganas de irme de vacaciones a Alemania y ver aquello. Te yo quería pues, pedir un último favor. sí. ¿Qué le dirías, ya terminando el programa, a alguna persona, a algún hermano cristiano o amigo que nos está escuchando que ha tenido una pérdida reciente, que está confundido, que está quizás como te pasaba a ti, enfadado con Dios y por qué? ¿No? O a lo mejor no tiene que ser una muerte, una pérdida, puede ser una enfermedad larga, algún tipo de problema que le está condicionando y que le impide tener una relación con el Señor. ¿Qué le dirías tú a esas personas en estos momentos para que ellos puedan, en base a tu experiencia, salir adelante? Bueno, en primer lugar, que sepan de que aquí estamos de paso. Estamos de paso y que las pruebas y las aflicciones son temporales. Y que, bueno, pues siempre contamos con el Señor, con el digamos, el amparo en todo momento del Señor. El Señor pues nos dice claramente que no nos preocupemos, que Él ha vencido al mundo. Entonces, yo, pues como dice en primera de Pedro 5:7, pues a través de estas pruebas he aprendido a echar mi ansiedad sobre el Señor. Porque aprendí que si de una manera ansiosa el Señor no me puede cuidar. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque así yo tendré cuidado de vosotros, ¿no? Y siempre, siempre puedo decir que el Señor ha estado a mi lado en los momentos más duros de mi vida. Siempre he percibido su cercanía. Y eso me ha hecho, pues, seguir adelante. Nunca, nunca he sentido lo que Cristo sintió en la cruz cuando dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Eso no ha sucedido conmigo, porque el Señor ha sido fiel. Y yo aspiro, pues, a eso, a estar con Él por toda la eternidad. Unos años aquí tendremos aflicción, como dije antes, en el mundo tendréis aflicción, pero unos años aquí pasan rápido. Pero el Señor, en medio de la prueba te va a fortalecer. Y lo garantizo porque en mi vida no lo ha hecho solamente una vez, sino ha sido fiel siempre que me he visto en encrucijadas. He visto en sitios que no sabía para dónde tirar. Mas, sin embargo, Él ha sido fiel, ha estado siempre a mi lado, siempre consolándome con su Santo Espíritu. Y esa es la garantía que tenemos los hijos de Dios. Y como hijo de Dios, si tú estás pasando por una prueba dura, por algo que aparentemente es incomprensible, no hay prueba de que no podamos soportar. El Señor no va a dejar que seamos tentados y probados más de lo que podemos soportar. Y eso te lo garantizo. Eso te lo garantizo. Y Él es experimentado en quebranto. Él que fue experimentado en quebranto, Él sabe bien lo que hay en mi corazón, en mi corazón. Y por eso Él sabe bien consolarme. Y yo siempre recurriré a Él. Sí, está bien un buen amigo, pastor, donde te puedes desahogar, tu esposa, por supuesto, que mi esposa es mi confesora, ¿no? Pero siempre, siempre, la fuente es la fuente. El Señor es mi escudo, el Señor es mi baluarte en todo momento. Y eso es lo que me ha hecho seguir adelante, a pesar de pasar por momentos muy difíciles, hermano. Es así. Qué bueno. Antonio, muchas gracias, hermano. Muchas gracias por abrirnos tu corazón. Yo siempre lo Gracias. digo, es de valiente y de generoso abrir el corazón para que otros puedan aprender. Pues sí, la verdad que gracias a ti por contar conmigo. Y ya te digo, hermano, quedo a tu disposición porque de verdad me ha encantado cómo has llevado esto, como me has llevado a mí, como me has llevado de las manos, porque eres un profesional. Dios te Bueno, bendiga. el Señor no llama al capacitado, sino que capacita al llamado. Ahí está, esa es la clave, esa es la clave. Un fuerte abrazo, querido Antonio. Estamos en Igualmente, contacto. saluda a los santos en la iglesia. De tu parte, de tu Muchas parte. bendiciones, hermano. Amén.
Y a Amén. todos y a todos nuestros oyentes, espero que os haya entusiasmado el testimonio de Antonio. Yo lo quiero mucho, pero ahora lo quiero más, después de contarnos todas sus historias, su bagaje, sus alegrías, sus tristezas, su dificultad en el camino. Nos pueden ayudar nosotros a calibrar los nuestros y a saber cuál es la fuente. La fuente es Jesucristo, no es una religión, no es un pensamiento, es una persona. Él es la verdad, la vida, y yo me quedo con Jesucristo. Como dice la canción, sin Él yo no bailo. Así que un fuerte abrazo, queridos oyentes, queridos televidentes, que el Señor te bendiga mucho. Si quieres escuchar el programa, ya sabes que en Radio Amanecer, en el 100.2 de FM, lo puedes hacer cada semana, y en el canal de YouTube Iglesias del Monte Proyecto Vida, Iglesias del Monte Proyecto Vida, puedes escuchar el programa en cualquier momento. Ya sabes, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Un fuerte abrazo.